Tu canal católico Promesa MRC te invita a su gran retiro, Tarde de Alabanza con el Santísimo, con los predicadores desde República Dominicana, Reverendo Padre Kiko. La oración transforma, la oración cambia, porque penetra en lo más profundo de tu ser. Desde los Estados Unidos, predicador Francisco Rosario. Cristo es más grande que el problema que tú tienes. Lo que ayer te hizo sufrir, hoy te hará reír y mañana contará el testimonio de lo que yo he hecho. Y en la música, Josefina Herrera. Levántate y regocíjate, que el Señor está aquí. Domingo 23 de junio, desde las 3 de la tarde. Finalizando con misa de sanación. Traigan a los enfermos. Iglesia San Silvestre, 265 McKinley Avenue, 11208. Gran retiro, Tarde de Alabanza con el Santísimo. Finalizando con misa de sanación. Información 347-984-5753 y 347-680-5889. Una presentación de tu canal católico Mater Re Católica, Promesa MRC. Hermanas y hermanos, saludo, Dios les bendiga a todos. Un saludo en sus hogares, a todos ustedes que nos siguen a través de MRC Promesa, a través de Televida y a través de La Voz de María. Un saludo de corazón a cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener un programa y vamos a hablar hoy sobre la Eucaristía, algunos puntitos. Quizá alguno piensa, bueno, si he hablado ya de la Eucaristía, siempre la Eucaristía es un tema inagotable. Eso no hay de que ya se dijo todo, nunca se va a decir todo sobre la Eucaristía. Subiremos al cielo, entonces ya nos daremos cuenta verdaderamente lo que es la Eucaristía. Comencemos en oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Y arrancamos con el programa. Vamos a leer la vida de un santo muy popular de la iglesia primitiva, que se llama San Tarcisio. San Tarcisio, vamos a hablar sobre San Tarcisio en un primer momento, del siglo III, ¿verdad? San Tarcisio era un acólito o ayudante de los sacerdotes en Roma. Un acólito, sabemos, el que ayuda al sacerdote en el altar. Un día después de participar de una santa misa en las catacumbas de San Carlisto, en las catacumbas, porque en los primeros 3 siglos de la iglesia, la misa se le celebraba en catacumbas, en lugares escondidos, en lugares apartados, porque el culto no era prohibido, es decir, no era permitido el culto cristiano. Eso se oponía a las leyes de Roma. Entonces, las autoridades perseguían a los cristianos y cuando encontraban un grupo de cristianos celebrando la Eucaristía, pues la pasaban muy mal. Entonces, catacumbas, lugares que están debajo de la ciudad de Roma, ¿verdad? Laberintos, cuevas, túneles, así era la cosa. Entonces, este muchacho, Tarcisio, el acólito que ayudaba al sacerdote o al obispo, fue encargado por el obispo
para llevar la Sagrada Escritura a los cristianos que estaban en la cárcel. ¿Por qué habían cristianos en la cárcel? Por ser cristianos, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, era prohibido el culto. Entonces, aquellos que estaban prisioneros por declarar su fe en Jesucristo, a eso le fue Tarcisio a llevar la Eucaristía después de celebrar la misa, enviado por el obispo. Por las calles se encontró con un grupo de jóvenes paganos, es decir, de aquel paganos quiere decir que eran gente que no tenían fe. Le preguntaron, ¿qué lleva allí bajo tu manto? Él no les quiso decir, y los otros lo atacaron ferozmente para robarle la Eucaristía. Ya ellos sabían que este muchacho, ellos le preguntan, pero sabía, ¿verdad?, qué llevaba. El negarse a contestar, pues ellos lo atacaron para robarle la Eucaristía. El joven prefirió morir antes que entregar tan sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado, llegó un soldado cristiano y alejó a los atacantes. Tarcisio, muriendo, le encomendó que la llevara a la Eucaristía consagrada o la comunión a los cristianos encarcelados. Y murió contento. Oigan eso. Tarcisio murió contento. ¿Por qué? Contento de haber podido dar su vida por defender el sacramento de la Eucaristía, donde está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El libro oficial de la vida de los santos de la Iglesia, llamado Martirologio, donde narra la vida de los mártires en la primera comunidad cristiana en la Iglesia, este libro cuenta así la vida de este santo. En Roma, en la Vía Apia, una calle que se llamaba así, fue martirizado Tarcisio, acólito. Los paganos lo encontraron cuando transportaba el sacramento del cuerpo de Cristo y le preguntaron qué llevaba. Tarcisio, queriendo cumplir aquello que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? No arrojen las perlas a los cerdos. No arrojen las perlas a los cerdos. Es decir, ese preciado tesoro no podía caer en manos de esos cerdos. Es decir, de esos jóvenes que eran paganos, que no creían en la Eucaristía, que no tenían esa fe. Y se negó a responder, ¿verdad? Los paganos lo apalearon y apedrearon hasta que exhaló el último suspiro, pero no pudiendo quitarle el sacramento de Cristo, los cristianos recogieron el cuerpo de Tarcisio y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de San Carlisto. Es decir, no hubo manera de quitarle la Eucaristía, prefirió morir. Y vuelvo y repito aquí que él murió contento por defender la Eucaristía. Sobre su tumba, sobre la tumba de San Tarcisio, el Papa San Dámaso escribió este epitafio. Dice, un epitafio en la lápida de la tumba de San Tarcisio, dice así: lector que lee estas líneas, te conviene recordar que el mérito de Tarcisio es muy parecido al del diácono San Esteban. ¿Recuerda a San Esteban, el protomártir? El diácono que fue apedreado. Dice, a ellos los dos quiere honrar este epitafio. San Esteban fue muerto bajo una tempestad de pedrada por los enemigos de Cristo, a los cuales exhortaba a volverse mejores. Tarcisio, mientras llevaba el sacramento de Cristo, fue sorprendido por unos impíos que trataron de arrebatarle su tesoro para profanarlo, prefiriendo morir y ser martirizado antes que entregar a los perros rabiosos la Eucaristía que contiene la carne divina de Cristo. La Iglesia Católica ha tenido muy especial cariño a este joven que con tan gran amor llevaba la comunión a los prisioneros y con tan enorme valor supo defender la Sagrada Eucaristía de los enemigos que intentaban profanarla.
San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, una oración final. San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, pídele a Dios que todos y en todas partes demostremos un inmenso amor y un infinito respeto al Santísimo Sacramento, donde está nuestro amigo Jesús, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Pídele a Dios, Tarcisio, que nos dé respetar y tratar en su justo valor el sacramento santísimo del altar, donde está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos sobre Tarcisio, ¿verdad? Mártir de la Eucaristía, porque era un joven, y un joven muy consciente de lo que era la Eucaristía. Hablamos de esto porque en estos tiempos donde la fe se diluye en medio de las propagandas, del comercio, del consumismo, del materialismo, de la internet, de la televisión, de cuántas cosas, de la apariencia, del lujo, del confort y sobre todo del relativismo moral y el relativismo religioso que estamos viviendo. Eso es muy peligroso que se va perdiendo en nosotros, en nuestra conciencia, el sentido del respeto y de valorar la Sagrada Eucaristía como lo que es, la presencia real de Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Hay muchos ambientes que profanan, en lo que se profana el Santísimo Sacramento del altar. Jesucristo va a decir, no le echen a los cerdos las perlas, no le echen la perla a los cerdos porque no la van a valorar. De tal manera que vamos a ver un pasaje bíblico de San Pablo, ¿verdad? De San Pablo. Y es un escrito muy importante, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Y sobre todo para que nosotros lo analicemos, lo leamos y meditemos el contenido de este escrito de el apóstol San Pablo. Lo primero que decimos, San Pablo no conoció a Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. No lo conoció físicamente. Por tanto, San Pablo no participó de la última cena donde se instituyó la Eucaristía. San Pablo no estaba en la última cena. San Pablo no estaba cuando se instituyó la Eucaristía. San Pablo tampoco estuvo cuando Jesucristo da el famoso discurso eucarístico, que eso fue en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que comienza el capítulo 6, ya en el final del capítulo 5, una multitud que está detrás de Jesús, y entonces Jesús multiplica el pan y los peces, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces, porque la gente estaba hambrienta. Aunque Jesús lo primero en este sentido, lo primero es la palabra, ¿verdad? Jesucristo le da un retiro a esta gente y después de escuchar a Jesús por largo rato, esta gente tienen hambre. Y Jesucristo pues multiplica 5 panes y 2 peces que aparecieron. Y la gente salió loca de contenta y feliz con Jesús, porque comieron y se llenaron y se hartaron sin tener que pagar, sin dar un 5, ¿verdad? Salieron de ahí felices y contentos, llenos. Incluso que dice la palabra de Dios como que la gente dijo, ay, pues este hombre hay que hacerlo rey, porque si lo hacemos rey, así si ganamos todos. Para alimentarse y comer bueno no va a haber que trabajar, porque solamente
hace una bendición y ya por ahí se multiplican los panes y los peces, ¿verdad? Y la comida. Entonces, la gente pensó en eso. Al día siguiente, Jesús se retira, pasó la noche en oración, está descampado en un lugar solitario y la gente anda detrás de Jesús, pero como loca, ¿verdad? Desesperadamente detrás de Jesús. Y hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, ay Señor, ¿dónde te has metido? Ay Jesús, nosotros si te queremos Jesús, nosotros no podemos vivir sin ti. Hemos andado tanto buscándote, nuestro querido y amado Jesús. ¿Dónde te has metido? Porque es que nosotros, mira, francamente, nosotros no podemos vivir sin ti. Jesús lo mira de reojo y le dice, ajá, con que ustedes me quieren. Dice, miren, dice Jesús, estoy parafraseando el Evangelio, no lo dice así textualmente, pero analicemos el contexto. Dice Jesús, con que ustedes andan detrás de mí y me quieren. Dice, miren, yo soy bruto, yo no soy bruto, le dice Jesús. Y Jesús no era bruto, tenía la sabiduría de lo alto. Le dice, miren, yo sé por qué ustedes me buscan a mí. Ustedes me buscan a mí porque yo ayer le di pan y pez en abundancia. Ustedes se hartaron, salieron satisfechos, ¿verdad? Y como se le bajó la llenura, ustedes andan detrás de mí otra vez para que yo repita la acción, para que yo les siga dando panes y peces, ¿verdad? En abundancia. Y le dice Jesús, mire, le voy a dar un consejito a ustedes. Le voy a dar un consejito. No trabajen tanto ni se afanen tanto por las cosas perecederas de este mundo. Afánense más bien por las cosas que no pasan nunca, por las cosas del cielo. Y entonces, ahí Jesús empieza el discurso eucarístico famoso del capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan de vida, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo los resucitaré en el último día, ¿verdad? Entonces, en este ambiente estaban los discípulos, pero Pablo no era discípulo de Jesús. Pablo no estaba en esos pedazos, en esos lares, ¿verdad? Pablo era un enemigo de la iglesia después de la resurrección del Señor. Y San Pablo, recuerdemos en qué ambiente es que tiene ese encuentro con Cristo resucitado, ¿verdad? Camino a Damasco, ¿verdad? Lleva carta para meter preso y acabar con todo el que sea cristiano, ¿verdad? Para acabar con la iglesia. Y ese le presenta a Jesús y dice que cayendo por tierra, le dice Pablo, Señor, ¿quién tú eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, Jesús en ese momento se identifica con la iglesia y con los apóstoles y con los cristianos perseguidos por las autoridades, incluyendo San Pablo. Entonces, Pablo, este encuentro con el resucitado, le cambió totalmente la vida. Y vuelvo y repito, para que caigamos en la cuenta de una cosa, Pablo no estaba ni el día que se instituyó la Eucaristía, el día de la última cena, Pablo tampoco estaba presente en el discurso eucarístico. Ahora, Pablo, en su proceso de, podemos decir, de formación, de educación cristiana, recordemos que Pablo es educado, primeramente lo envía donde Eneas, ¿verdad? Y ahí empieza Eneas a rezar y dice que se le caen unas escamas de los ojos, es decir, recibe la gracia de Dios. Al caérsele las escamas de los ojos, él puede ver claro y empieza a proclamar que Jesucristo era el Señor. Es decir, él vivía en la ceguera del pecado, se le cae esas escamas que le impedían ver a Jesús como el Señor, el Mesías, el Salvador, y en ese momento él ve claro que Jesús es el Mesías y ahí comienza una vida de Pablo diferente. Jesucristo cambió a Pablo totalmente, lo hizo otro hombre y hasta la gente y es, ay, pero cuidado,
Incluso dice la palabra de Dios que llega él a un lugar y entonces cuando llega a ese lugar en Jerusalén, cuando regresa después del encuentro con Cristo y él quiere juntarse, a mí me hace gracia este texto bíblico. Pablo intenta juntarse, unirse a los cristianos y ellos no quieren. Ay, no. Ellos tienen miedo. Y es el apóstol, ¿verdad? Compañero de Pablo, que lo introduce. Dice, la gente estaba chiva. Ay, no. Ese hombre no. Ese lo conocemos. Es un perseguidor de la iglesia. Ese viene aquí a acabar con nosotros. Entonces, viene un apóstol, compañero de Pablo, y lo introduce en la comunidad y dice, no. Es verdad lo que ustedes dicen. Él era así, pero ya Cristo lo convirtió en un manso cordero. De ser un lobo feroz, perseguidor de la iglesia, ya Dios convirtió a Pablo en un manso corderito, ¿verdad? Entonces, San Pablo, recordemos que las cartas paulinas o las cartas de San Pablo, haciendo un resumen muy breve para que nos quede un poquito, ¿cómo surgieron esas cartas? San Pablo pues visitó todos esos lugares, Corintio, Colosense, Filipo, Tesalónica, ¿verdad? Él lo visitaba, predicaba y allí formaba una comunidad y le ponía un presbítero o un obispo al frente de esa comunidad. San Pablo se iba a evangelizar otras comunidades. Y entonces alguien de la comunidad que había formado detrás, pues iba donde San Pablo y le hacía un resumen a San Pablo de cómo iban las cosas en esa comunidad donde él había evangelizado. Y San Pablo, a partir de lo que le dicen, pues le escribe una carta, muchas veces corrigiendo cosas que suceden en la comunidad, otras veces felicitándolo por el desarrollo y el progreso que ha tenido esa comunidad. Otras veces simplemente le escribe una carta a partir del Evangelio, a partir de las enseñanzas de Cristo, a partir de cosas que él ha aprendido en su formación catequética y cristiana. Y en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, San Pablo escribe sobre la Eucaristía. San Pablo escribe sobre la Eucaristía. Dice San Pablo, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Es decir, yo recibí una tradición que a mi vez le transmito. ¿Por qué dice él, yo he recibido una tradición? Porque como él no estaba cuando Cristo instituyó la Eucaristía, cuando él no estaba en el discurso eucarístico, entonces él en un principio, cuando él se encuentra con Jesús en el camino, cuando Cristo lo transforma, él desconocía lo que era la Eucaristía. Pero la Eucaristía era una cosa muy importante en la comunidad cristiana. Si nosotros queremos ver desde cuándo se celebra en la iglesia la Eucaristía, que mucha gente piensa se celebra desde hace unos meses, desde hace unos años, desde el Papa yo no sé qué cosa, es un invento de qué sé yo quién, no. La Eucaristía es un invento del mismo Dios. Oigan bien, la Eucaristía es un invento del mismo Dios. Es decir, y por eso lean, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42 y siguiente, Hechos 2, 42 y siguiente, nos va a hablar que los cristianos se reunían para ¿cómo se llamaba la Eucaristía en un principio? Se llamaba la fracción del pan, ¿verdad? La fracción del pan, es decir, como el pan partido. Entonces, así se llamaba la Eucaristía. Los cristianos se reunían para las oraciones, para la palabra y para la fracción del pan, es decir, que son las tres partes de la Eucaristía. Eso lo encontramos en la Biblia. Ya la Biblia nos habla a nosotros de que los cristianos se reunían para la Eucaristía. Y San Pablo le dice a los corintios, yo
recibí del Señor una tradición que a mi vez le transmito a ustedes. ¿Por qué una tradición? Porque se hablaba de la Eucaristía de manera catequética de generación en generación, es decir, de tradición en tradición, de generación en generación. Es decir, ¿por qué? Porque hasta este entonces no existía la palabra, el Nuevo Testamento, no se habían escrito, no se había escrito la Biblia como la conocemos hoy. Existía el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, lo que se refiere a Jesús, no se había escrito, ¿verdad? Porque incluso mucha gente piensa que Jesucristo cuando se fue dejó Biblia. Eso no es así. Jesucristo dejó la iglesia. Jesucristo funda su iglesia. Y la iglesia, podemos decir, de la iglesia surge la Biblia. Podemos decir, en un lenguaje que quizás, que la iglesia pare la Biblia. Oigan bien, no es Jesucristo que funda la Biblia. Jesucristo funda la iglesia. Y de la iglesia surge la Biblia. Pero en un principio, ¿cómo era la catequesis? ¿Y cómo era la palabra de Dios? Los discípulos, dice que la gente, en Hechos 2, leamos todo eso, capítulos 2, 3 y 4, de los Hechos de los Apóstoles, los cristianos se reunían para escuchar de los apóstoles aquellas cosas que ellos habían visto y habían oído de Jesús. En un primer momento, en la primitiva iglesia, comunidad cristiana, la palabra se transmitía verbalmente, ¿verdad? Es a partir del año 58, por ahí, que comienza a escribirse los evangelios, o en los años 60 más o menos, comienza a escribirse los evangelios. Cuando los discípulos saben que van a morir y entonces ellos quieren que las cosas no dejarlas así en el aire y por eso ellos escriben, ¿verdad? Bueno, de los apóstoles solamente escribe Mateo y escribe Juan, porque Marcos, ni Marcos ni Lucas fueron apóstoles de Jesucristo. Marcos y Lucas conocen lo que escriben, lo que conocen de Jesucristo acerca de la predicación, sobre todo de San Pedro y de San Pablo. De San Pedro y de San Pablo. Entonces, San Pablo, que no conoció, no estuvo en los orígenes cuando se instituye la Eucaristía, habla aquí de la Eucaristía. Yo recibí del Señor lo que a mi vez le transmito. Yo he recibido una tradición que se la voy a decir a ustedes. A mí me la contaron, a mí me la transmitieron y yo se la transmito a ustedes, dice San Pablo. ¿Y qué es lo que él va a transmitir? Dice, el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, es decir, la noche de la última cena, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa con el vino, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, dice San Pablo. San Pablo está hablando de la Eucaristía. Primero dice, fue Jesús que la noche que lo entregaron, en la última cena, instituyó la Eucaristía. Yo no estaba presente, pero esa tradición me la transmitieron a mí y yo se la transmito a ustedes. Dice, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Aquí ya está hablando de un tema muy serio. Nos exhorta San Pablo a tener respeto y devoción a la Sagrada Eucaristía. Dice, por el que come el pan y bebe la copa del Señor indignamente. Si nos acercamos indignamente a la Eucaristía, pecamos contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y aquí
capítulo, oigan dónde estoy. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Capítulo 11 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículo 28 dice: cada uno pues, oigan bien, esto es muy importante, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Cada uno examine su conciencia antes de recibir la Eucaristía. Cada uno examine su conciencia antes de recibir la Sagrada Eucaristía. Examine su conciencia, dice San Pablo, porque es algo sagrado y algo muy grande. Y la Eucaristía recibida dignamente sirve para salvación, y la Eucaristía recibida indignamente nos lleva a la condenación. Vuelvo y repito, la Eucaristía recibida dignamente nos sirve para nuestra eterna salvación. La Eucaristía recibida indignamente sirve y nos lleva a la condenación. Y lo dice aquí. Dice San Pablo, lo estoy diciendo yo, dice la Biblia: el que come, bebe y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. Oigan bien, el que come y bebe indignamente la Eucaristía, come y bebe su propia condenación. Versículo 29 de la primera carta a los Corintios. No juguemos con la Eucaristía, no relajemos con la Eucaristía, no tratemos la Eucaristía de manera superficial. Oigan bien, no tratemos la Eucaristía de manera superficial. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Y el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Por esta razón, dice San Pablo, parece que algo estaba pasando en esa comunidad de Corinto. Parece que se había relajado. Y dice: por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Oigan bien lo que le llevó a esa comunidad de Corinto, el relajamiento en la fe en la Eucaristía. Oigan bien lo que le llevó. Y lo más grave no fue eso. No, lo más grave no es que alguno de ustedes esté enfermo, que alguno de ustedes está débil, que alguno de ustedes se enfermó. Eso no es lo más grave. Lo más grave es la condenación. Dice San Pablo: el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado indignamente, se está comiendo su propia condenación. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice San Pablo, y eso es inspiración divina, es inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no juega, es revelación de Dios, ¿verdad? En estos tiempos que se relaja, y gente, ¿verdad? Gente que dura meses y meses y años sin confesarse, recibiendo la Eucaristía. Por eso va a decir San Pablo, es una exhortación de San Pablo la confesión cuando dice: examine su propia conciencia. Y si usted no está digno, acérquese a la confesión. Mucha gente comulgando, poca gente confesando. Mucha gente comulgando, poca gente confesando. Y eso es peligroso. Y debemos nosotros entonces abrir el entendimiento y pedirle a Dios que nos dé juicio, ¿verdad? Porque empezando por mí, el más pecador, somos todos indignos de la comunión, de la Sagrada Comunión. Recibimos la comunión no porque seamos dignos, sino por misericordia de Dios. Pero no podemos tampoco abusar de la misericordia de Dios, del don gratuito de Jesús para con nosotros. No abusemos de eso. Que vuelvo y repito, eso es peligroso. Vuelvo y repito que la Eucaristía
no solamente sirve para salvación, sino para condenación. Y ponía el ejemplo, un medicamento fuerte que le dan a usted. Mire, eso es para un cáncer que usted tiene. Son 30 pastillas. Bébase media pastilla diario porque son demasiado fuertes. Y eso lo va a sanar del cáncer. Pero yo de inteligente cogí las 30 pastillas y me la bebí de un tiro. Esa pastilla, consumida adecuadamente, según la prescripción, me servía para yo sanarme. Pero si me lo bebo de manera desordenada, me la bebo toda junta, me estoy tragando mi propia muerte. Así es la Eucaristía. La Eucaristía usada, si podría acabar, la Eucaristía, la Sagrada Comunión, usada como, si le llevamos como nos dice la palabra de Dios, como Cristo nos enseñó y como enseña la iglesia, o como enseñaba, no sé si uno puede decir como enseña la iglesia, porque en muchas misas no se habla de eso, ¿verdad? Muchos sacerdotes que somos haraganes y no hablamos de la confesión. Y cuando nos vienen a confesar le ponemos una cara a la gente que lo espantamos. Y tiene que andar la gente para allí y para acá buscando quien lo confiese. Es decir, entonces, nosotros, San Pablo nos examina, nos exhorta a eso. Examinen su conciencia, confiésense, miren lo que ha pasado entre ustedes se ha relajado la Eucaristía, dice San Pablo, en este tiempo, hace 2000 años, y alguno está enfermo, algunos están débiles, incluso algunos han muerto. Dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnen para la cena, para la Eucaristía, háganlo con respeto. Eso nos lo dice San Pablo y debemos poner asunto. Eso de que yo creo a mi manera, no, que yo considero que eso no es así. No es que yo soy inteligente y yo qué cosa, y es que yo camino. No nos llevemos de eso, que esos son modos disparatosos de una fe que no tiene raíces, podemos decir, salvíficas. Usted puede vivir la fe a su manera, claro, usted puede, porque usted es libre, pero esa fe no le lleva al cielo. Hacer la cosa como me plazca, como me gusta, y no llevarme de nadie, claro, lo podemos hacer, pero esa fe no lleva al cielo. Esa fe no lleva al cielo. De tal manera que meditemos nosotros, ya en esta parte final del programa, meditemos nosotros una cosa que cuando uno estaba en la catequesis pequeño, hace 45, 50 años, se la aprendía. Yo me lo aprendí cuando eso y nunca se me ha olvidado, ¿verdad? Doña Librada Santo, una catequista de tantas generaciones, de tantos muchachos que nos llenábamos ese patio a que ella nos enseñara y nos enseñaba las cosas fundamentales de la fe, los mandamientos, los sacramentos, las leyes de la Santa Madre Iglesia, el credo, el yo pecador, todas esas cosas nos le enseñaban a nosotros. Uno a veces ve que en los tiempos actuales, quizás no en todas partes, pero a veces uno llega a lugares donde se dan esta catequesis con muchos libros, los muchachos con muchos libros y aprendiendo muchas cosas, pero lo esencial, ¿cuántos son los mandamientos y cuáles son? ¿Cuántos son los sacramentos? Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia. ¿Cuántas cosas son necesarias para una buena confesión? ¿Cuántas cosas son necesarias para una buena comunión? ¿No se la sabe? ¿No se la sabe? Señores, vayamos a las cosas esenciales, ¿verdad? La doctrina de la iglesia, las verdades centrales de la fe, ¿verdad? Que debieran, muchachos,
bueno, uno se sorprende, ¿verdad? En este tiempo tan moderno, que ya no se usa el libreto del corazón de Jesús, ni el Astete, ni el Catecismo explicado como se usaba antes. Ya ahora son libros muy modernos, que enseñan muchas cosas, pero las cosas de la salvación, lo que tiene que ver con la doctrina de Jesucristo, con la doctrina bíblica, con la doctrina de cosas que nos salvan, como que eso no existe. Entonces, bueno, una crítica constructiva que debiéramos nosotros ver qué enseñar en la catequesis, algo que los muchachos aprendan, cosas concretas, cosas que nos ayuden a la salvación, cosas que nos ayuden a vivir nuestra fe. Por ejemplo, ¿cuántas cosas son necesarias para una buena comunión? ¿Verdad? Y con eso voy a cerrar el programa. Para una buena comunión son necesarias 3 cosas. Primero, estar en gracia de Dios. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? No haber cometido pecado grave y no haber tenido tanto tiempo sin confesarse. Si usted tiene mucho tiempo sin confesarse, busque una iglesia donde se confiese, ¿verdad? Donde yo estoy, media hora antes de la misa, yo estoy ahí confesando a la gente. Y si viene más gente, pues entonces uno se pone 1 hora por lo menos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, en la mayoría de la parroquia, se usa eso, tener horario para confesión. Y debemos nosotros implementar eso y decirle a la gente y dedicar tiempo para que la gente se confiese. Eso que se lo digo yo a los otros sacerdotes, me lo digo yo mismo, ¿verdad? Yo motivar más a la gente para la confesión. Entonces, estar en gracia de Dios, examinar nuestra conciencia. Ahora, usted puede decir, bueno, pero yo examino la conciencia y yo no he hecho nada. Y yo no he hecho nada. ¿Y de qué me voy yo a confesar si yo no he hecho nada? Yo no tengo pecado. Yo ni he matado ni he robado. Esas son expresiones fruto de una cultura que estamos viviendo, una cultura pecaminosa, una cultura donde se ha perdido la conciencia del pecado, ¿verdad? Primeramente, en este sentido, uno pensar que no tiene pecado es el pecado más grande. Pensar uno que no tiene pecado es un pecado de soberbia, de orgullo, de prepotencia, de uno creer que uno es santo y que uno es bueno, ¿verdad? Leamos la vida de los santos. La gente que más pecadores se consideraban eran los santos. Esa gente que vivía una vida elevada, una vida pulcra, una vida de observancia de los más mínimos elementos de la vida de fe. Y se consideraban los más santos. ¿Por qué? Los más pecadores se consideraban. ¿Por qué? Porque vivían cerca de Dios y la luz de Dios le dejaba ver en su alma lo más mínimo elemento que ofendían a Dios. Dijo una señora una vez, me acuerdo, doña Milagro, en la capital, cuando yo hice el cursillo de cristiandad, cursillo 570, eso fue del 1 al 3 de noviembre de 1990. Soy cursillista de cristiandad. Decía ella, doña Milagro, me acuerdo yo, saliendo del retiro, decía, cuando uno está al oscuro, uno puede, cuando uno está bajo una luz muy clara, por ejemplo aquí en este estudio, hay unas luces que son fosforescentes, y cuando tú te ves la piel, te das cuenta hasta las pecas y te das cuenta hasta los poros de la piel, porque la luz es muy clara. Ahora, si no hubiera luz, yo puedo tener rámpano, nacillo, lepra, puedo tener podrido, puedo yo estar, pero si estoy al oscuro no me puedo ver. Y decía esa señora, doña Milagros, decía, el mundo de hoy está tan a oscura, que el hombre no puede ver ni siquiera su propio pecado. Estamos bajo la oscuridad del pecado, del maligno, del consumismo, el materialismo, de la apariencia, el orgullo, el confort, el placer, la buena vida, la pornografía, la prostitución. Todas esas son oscuridades
que no me permiten a nosotros, que no permiten que uno pueda ver su propio pecado. Y hay que pedir la luz a Dios y el Espíritu Santo para que nos ayude a examinar de manera objetiva nuestro pecado. En nosotros podemos tener, hay 3 tipos de conciencia, la que explicaba el otro día. Está la conciencia lapsa, que es la que más abunda hoy. La conciencia lapsa quiere decir ancha, una conciencia a través de la cual pasa todo y nada es nada. Yo hago de todo, pero nada es pecado. Ay, no, porque es mi vida y eso es así y yo creo que eso no es pecado y para mí está bien y es que yo creo a mi manera y esas cosas. Eso es una conciencia lapsa, donde se ha perdido la conciencia de pecado. Está la conciencia escrupulosa, es la conciencia demasiado delicada que ve pecado en todo. Hay gente que son obsesivos, ¿verdad? Y en pecado es todo. Y que ven pecado como hasta en la sopa, ¿verdad? Y todo es pecado y todo es malo, ¿verdad? Es una conciencia extrema también. Hay que pedirle a Dios que nos dé la tercera conciencia, que es una conciencia recta. ¿Qué es una conciencia recta? Una conciencia objetiva que sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios, y nos ayuda a ver el pecado o la gracia de manera objetiva, ¿verdad? Eso es lo que hay que pedir. Entonces, para hacer una buena comunión, lo primero es estar en gracia de Dios. Ahora, si usted tiene mucho tiempo que no se confiesa, usted no puede estar en gracia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y usted ha pecado y yo he pecado. Por eso dejó el Señor el sacramento de la confesión, ¿verdad? Para que recurramos a ese sacramento cuando estemos en pecado. De tal manera que lo primero es, para una buena confesión, para una buena comunión, lo primero es estar en gracia de Dios. Lo que nos dice San Pablo, examine su conciencia, porque si usted tiene pecado y sobre esos pecados usted recibe la comunión, se está tragando su propia condenación. Es decir, no pueden estar juntos la Sagrada Comunión y el pecado. Pues eso crea un shock, ¿verdad? De muerte eterna, ¿verdad? Primero, para una buena comunión, estar en gracia de Dios. Segundo, guardar el ayuno prescrito. ¿Qué quiere decir guardar el ayuno prescrito? 1 hora antes de la misa, no comer absolutamente nada. 1 hora antes de la misa, no comer absolutamente nada. Eso, señores, en la iglesia debemos centrarnos nosotros en lo que nos compete, porque ya no se habla de eso. Usted le pregunta a la gente y no sabe eso. Guardar el ayuno prescrito. Se prescribe, después de Vaticano II, que 1 hora antes de la misa, usted no comer absolutamente nada, ni un chicle, ni una menta, ¿verdad? El agua no rompe el ayuno. Usted puede tomar agua, eso sí, pero después no coma nada. Oigan, 1 hora antes. No nos está pidiendo que duremos 1 año sin comer, ni que vayamos al desierto como Jesús y duremos 40 días con sus 40 noches. 1 hora antes de la misa, no comer nada. Pues ahora, a no ser que usted sea un enfermo que necesite comer para algo que lo prescribe el médico, bueno, eso pienso yo como que te libraría de esa obligación, pero sí podemos, ¿verdad? 1 hora antes de la comunión, no comer absolutamente nada. Eso es lo segundo. Primero, estar en gracia de Dios. Segundo, guardar el ayuno 1 hora antes de la misa. Y tercero, saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Saber lo que se va a recibir. Es decir, no es que, donde está Vicente va la gente. Yo veo gente que van en la fila, déjame meterme ahí. No, primero saber, yo debo saber lo que yo voy a recibir es demasiado grande. Por eso incluso desde que usted entra a la iglesia es una preparación para recibir la Eucaristía. Y ya que usted está en la fila, usted ve en un estado de seriedad, en un estado como de santificación, en un estado de meditación de lo grande que voy a recibir sin ser yo digno. Saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Una gente va en la fila y va hablando con el de atrás y va saludando a este. No,
No, nada de eso. Después que usted hace la de la iglesia, usted saluda en el patio de la iglesia, la salida, a quien usted quiere y esas cosas. Pero cuando vamos de camino a recibir la comunión, una actitud de respeto, una actitud de recogimiento, una actitud de interioridad, ¿verdad? 3 cosas necesarias para hacer una buena comunión. Primero, estar en gracia de Dios. Segundo, guardar el ayuno prescrito. Y tercero, saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Bien, hermanas y hermanos, así estamos llegando al final del programa La Vida en Cristo. Hoy no está Toribio, ¿verdad? Toribio está con los jóvenes allá en San José de las Matas, en el programa de rehabilitación, allá Hermanos Unidos en Cristo. Ustedes saben que esa es la vida de Toribio y está pasándose allá 3 semanas. Por eso, hoy todavía hemos grabado con este programa 3 programas sin Toribio, pero no se desesperen que Toribio viene, ¿verdad? Un saludo para todos ustedes y saludo a los amigos de Toribio. Saludamos a la amiga de Toribio, de Allentown, ¿verdad? Esa señora tan amiga de Toribio que se llama Viviana de Allentown, Toribio siempre la menciona. Marcia, Toribio siempre la menciona. Angel y Nana, Toribio siempre la menciona. Saludamos también a Charlie María, que Toribio lo menciona también. ¿A quién más menciona Toribio? Leo y Edward, nunca se quedan. Irma y su esposo, allá en La Vega, que se van a casar por la iglesia. Bobolo y Clarisa, que también esperamos que no muy tardío se casen por la iglesia. Entonces son de los amigos de Toribio que él me dijo, salúdeme mi gente. Y lo estamos saludando. Bien, hermanas y hermanos, llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Que Dios les bendiga y de verdad un sentido de agradecimiento muy grande que ustedes pues dediquen un tiempito a ver este programa y crezcamos en la fe y en la santidad. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones.